Partidazo en el preolímpico para los Juegos de París 2024. Venezuela 2, Argentina 2. Hubo de todo. Con esto vamos a empezar en otro episodio de Enlace Vinotinto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos nuevamente y bienvenidos a un nuevo episodio de Enlace Vinotinto con Tommy Argüelles y un servidor, Pedro Silva. Como siempre, los queremos invitar también a que se suscriban a este canal. Es fácil, el botoncito de suscribirse para todo el contenido de la Vinotinto. Y bueno, Tommy, qué partido. Qué partido en este cuadrangular que empezó con un resultado favorable, considerando las circunstancias de este encuentro entre Venezuela y Argentina. 2-2 marcador final, 3 expulsados, 2 goles en contra y un penal con polémicas que lo vamos a estar hablando, pero que de verdad los pupilos de Ricardo Baliño lo dejaron todo en la cancha. Sí, a mí, saludos Pedro y a todos los amigos de Enlace Vinotinto. Me tiene gratamente sorprendido cómo ha ido mejorando y transformándose la selección nacional de Venezuela sub-23 por cómo había comenzado, por lo débil mentalmente que se veía el equipo, y poco a poco fueron engranando y se admira. ¿Por qué lo hablo así? Porque esta selección es cierto que tuvo un módulo algo largo, por utilizar el término, o sea, quiero decir, un tiempo decente de preparación en cuanto a entrenamientos, pero partidos amistosos, Pedro, no tuvo mucho, y esto sin duda alguna que afecta, ¿no? Para enfrentar el preolímpico, pero pudo sortear toda esta situación Ricardo Baliño y su cuerpo técnico, y yo la verdad que estoy muy, muy sorprendido porque el preolímpico es corto y les dio oportunidad rápidamente de mejorar, y pues nada más y nada menos que poder meterse en ese cuadrangular final. Yo siento que se ha hecho un gran trabajo, más aún cuando apenas hay dos cupos, ¿no? Fue un partido donde hubo de todo, como bien tú lo dices, eh, pero donde Venezuela fue muy inteligente, ¿no? Venezuela veía que el bloque de Argentina achicaba, achicaba, achicaba. Eso lo entendió Bolívar, lo entendió Kelsey y lo entendieron sus compañeros de buscar meterle pases a las espaldas de los centrales y de los laterales. ¿Y qué permitió esto? Que Kevin Kelsey tuviera un mano a mano, que el portero se la sacó con la yema de los dedos pasando cerquita del poste izquierdo. Giovanni Bolívar también tuvo un mano a mano por el perfil derecho, y el portero Leandro Brey la tapó. O sea, te habla de que el partido fue bien leído por el cuerpo técnico y por los jugadores. Supieron interpretarlo, y esto de verdad que se valora y hay que mencionarlo y rescatarlo. Partido muy entretenido, Tommy, en el Virgilio Iriarte, donde hubo 2 tiempos para cada equipo, me parece. Un partido donde, si nos vamos con las acciones puntuales de los goles, al minuto 39, una gran triangulación donde David Martínez sale por la banda izquierda, en lo que es en realidad un centro chut, termina metiéndose en la puerta del arquero Bray. Y bueno, obviamente para los que ven y piensan, bueno, ¿por qué vieron el autogol a Bray? El remate, si ven la dirección, no iba al arco. Era un remate que en realidad no entraba al arco si no la tocaba nadie. Pero como obviamente la toca Bray, pues le terminan dando el gol en contra al arquero albiceleste, pero en una gran acción tras un gran pase de Telasco Segovia para David Martínez. Sí, dicha jugada fue al minuto 16, Perdón, al minuto 16, correcto, dije el 39, disculpa. al 39 fue el autogol del Pipo Vivas. Correcto. Y sí, mira, esa jugada de Venezuela, David Martínez la leyó muy bien en conjunto con Bolívar en esa pared que hicieron, porque David Martínez, al ganar la línea de fondo con esa buena habilitación, él ya entendía que no había nadie en el corazón del área para poder enviar el centro y rematar. Estaba llegando un compañero, pero no estaba en una posición muy privilegiada. Entonces, por ello, David Martínez lo que hizo fue, con muy poco perfil,
tener que probar al arco, como tú bien lo dices. No iba a gol, pero sí fue la intención de disparar al arco. Contó Venezuela con suerte de que le pega en la pierna a Gonzalo, a Leandro Bray y entra la pelota. Así que ahí tuvo Venezuela suerte, sí, pero esa suerte fue buscada y para tener esa suerte tuvo que construir muy bien la jugada para ganar esa zona 3 y allí eso no fue suerte, allí todo eso fue construido y pues le dio un momento de un envión anímico a Venezuela, donde luego parecía de que se iba al entretiempo con una victoria parcial, que iba a ser importante por un tema de motivación. Y bueno, llegó una jugada insólita al minuto 39 con ese centro en tiro libre, donde Samuel Rodríguez estaba ya listo para agarrarla, para embolsarla, y no hubo comunicación con el Pipo Vivas, pero desafortunadamente el Pipo es el principal responsable. ¿Por qué? Porque algunos dirán, no, pero es que el portero tampoco le dijo nada. Sí, está bien, no le dijo nada, pero ¿para dónde la cabeceó el Pipo Vivas? Pues la cabeceó fue para el propio arco, o sea, no fue que la despejó. Entonces, el principal responsable es él. Y ojo, aquí nos estamos matando de que no sirve porque en las redes lo han No, no. liquidado muy mal y hay que recordar el buen preolímpico que ha tenido este muchacho, pero estamos simplemente analizando lo que fue el partido de ayer y se equivocó. Y tanto fue así que los mismos jugadores de Venezuela, cuando terminó el primer tiempo, salieron a abrazarlo, a darle ánimo, porque obviamente fue un error garrafal. Y bueno, hay que hablar también de las expulsiones antes de que terminara el primer tiempo. La verdad que me dolió muchísimo que Venezuela perdiera a Brian Ortega por lo que genera este muchacho, por el equilibrio que da, por la salida que te da, por la llegada a segunda línea que te da en factor sorpresa, por la pegada que tiene fuera del área. De verdad que Argentina también perdió a Valentín Barcos, sí, pero creo que la más perjudicada allí fue Venezuela en esa expulsión al minuto 44 y pues habla también de la madurez que hay que tener Sí, sí, porque sí. fue una jugada donde no hubo necesidad de que le sacaran esa tarjeta y bueno, demuestra que hay cierta inmadurez en la que hay que seguir trabajando. Sí, una irresponsabilidad de parte y parte, Ujú. tanto de Brian Ortega como de Valentín Barco, que avientan la pelota al rival y bueno, el árbitro la tuvo muy fácil. Roja para usted, se quedaron con 10 los dos equipos. Pero sí, en estas circunstancias, Tommy, donde un cuadrangular ya para tratar de conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos, ahí es cuando la madurez mental, como tú dices, tiene que verse reflejada en los jugadores. Esperemos que Brian Ortega aprenda de esto, porque obviamente también lo perdemos ahora para el partido ante Brasil. Ya veremos qué ajustes puede hacer Baliño para ese partido. Pero definitivamente una acción desafortunada. Y como paréntesis aparte, con David Martínez, volviendo a la acción, no tanto del gol, pero hablando de David específicamente, me llama la atención, Tommy, que David ya para el segundo tiempo es el primer cambio. Sí. Y David Martínez, Tommy, estaba viendo que no ha completado los 90 minutos en ninguno de los partidos que ha disputado. El tema físico sigue siendo una constante con David Martínez, que esperemos que un jugador tan joven, teniendo 17 años, no sea un factor y esperemos que es algo que Los Ángeles esté viendo para que pueda reforzar ese tema una vez que llegue a esta liga. Sí, sí, tal cual. Él se ve que sigue jugando algo forzado por una lesión que ha venido arrastrando y habla del sacrificio que está haciendo por la selección, un riesgo también, hay que decirlo, y bueno, Baliño más bien ha estirado lo más que se pueda la posibilidad de que este muchacho juegue y nada, David Martínez le comunicó que tenía una leve molestia y listo, vamos a sacarlo porque aquí hay una carrera en juego. Y bueno, vamos a ver su proceso de recuperación para el partido del jueves contra Brasil. Pero es así, se ve que ya tiene un tiempo con esta lesión y que si no hubiese preolímpico ni nada por el estilo, estuviese en plena rehabilitación. Sí, David Martínez, ¿no? Bueno, y luego llegaría el gol de Argentina.
una combinación, pero también un medio entrevero en el área de Venezuela que le permitió que Thiago Almada pudiese recibir la pelota. Sí hubo una asociación, pero también ese último pase, más que todo se lo encuentra. Pero igual hay mérito, ¿no? Y termina definiendo debajo de las piernas de Samuel Rodríguez para poner el partido 2-1. Y cuando ya daba la impresión de que el partido iba a terminar 2-1 en contra, eh, llega esa polémica jugada que para mí es completamente penal por el actual reglamento que hay en FIFA. Porque aquí nosotros no vamos a estar con nacionalismo. Si no fuera penal, no decimos que no es penal. No, no, La no, gente no. la gente nos conoce, pero hay que ser objetivos. Que la jugada representaba peligro, para nada. Argentina había despejado la pelota completamente. Ese era el final del partido. Pero, ¿qué ocurre? Viene el manotazo de Gonzalo Luján a René Rivas y, y bueno, hasta el mismo árbitro le pregunta a René Rivas y él dice, te lo juro por mi madre, que sí me pegó. Y Sí, bueno, se volvió viral ese clip. sí, cuando uno ve entonces la repetición, uno dice, o sea, este muchacho no va a dormir en la noche, Gonzalo Luján, este pana no duerme porque eh, perjudicó a su selección innecesariamente, Pedro. Y bueno, o sea, yo tengo tiempo pensando que la FIFA tiene que cambiar el reglamento. Gracias a Dios que no lo ha cambiado porque no nos hubiese favorecido ayer. Pero en estas jugadas, Pedro, yo estoy consciente en el fútbol de que sí, puede ser que el jugador, el árbitro lo expulse del partido, pero que no sea penal porque es que no pasaba nada si ese muchacho no lo manoteaba, el balón estaba por otro Exactamente, lado, exactamente. pero el reglamento hay que cambiarlo. O sea, Sí, estoy de acuerdo. Incluso es interesante, Tommy, en la NFL, por darte un ejemplo, en el fútbol sí, americano, hay una regla que si el receptor no alcanza, o si la pelota obviamente la lanzan demasiado lejos y no está dentro de los parámetros para que el receptor la pueda atrapar, y así lo hayan agarrado, no hay castigo, no dan el castigo, o sea, no señalan el pañuelo amarillo como lo lanzan en el fútbol americano sí, porque determinan que la pelota iba demasiado lejos, no iba a ser claro, atrapada. En el buenísimo. fútbol debería haber esa regla también donde, como tú dices, no representaba un peligro porque no iba a llegar nunca la pelota. Y bueno, es una irresponsabilidad también lo que hace Luján al dar un manotazo innecesario. E incluso para los que dicen no, que no hubo intención, en la repetición que la cortan muy rápido, se nota como él se voltea a Totalmente. ver al jugador, en este caso Arribas, porque obviamente hay el contacto y la agresión. Así que sí, la falta está. E incluso, no sé, Tommy, se puede debatir quizás la roja porque puede ser amarilla, pero el penal es penal. O sea, el contacto está, la agresión está. Sí. Y en ese caso, bueno, bien también por Kevin Kelsey, que lo ejecuta de buena manera para hacer el 2-2. Y ojo, también paréntesis o párrafo aparte, así como destacamos en este caso las acciones de Kelsey y de Bolívar, también hay que destacar a Samuel Rodríguez, que también tuvo intervenciones que fueron claves para que también el partido se mantuviera dentro del margen, porque Sí, también sí, tuvo intervenciones muy, muy claves en el partido. sí, tal cual, así como Venezuela tuvo, Argentina también. Y bueno, Samuel Rodríguez también tuvo sus intervenciones para evitar que se ampliara el marcador y pues Venezuela al final pudiese empatar el, el compromiso. Y bueno, Pedro, ahora toca Brasil, que viene de perder contra Paraguay, un partido 1-0 y fue un compromiso donde Brasil tuvo varias jugadas claras. Hendrick le taparon un penal y tuvieron otra jugada clara sin portero que dispararon a un costado. Y bueno, de esta selección de Venezuela ya ha mostrado bastante resiliencia. Me gusta la asistencia que se ha estado mostrando en Caracas en los partidos, el apoyo intenso que hay de la hinchada en Caracas, encabezada por la barra del Caracas, que, con cánticos y demás. Y esto es importantísimo, hacer sentir la localía. Y, y bueno, a seguir.
unas de cal, otras de arena. Hubo una noticia que a todos nosotros nos sorprendió por lo que había comentado en aquel momento, en marzo del año pasado, Jorge Jiménez, cuando ya finalmente José Pekerman decidió no continuar con Venezuela, de que todo había sido en buena lid, que se había retirado con, eh, mm, o se había culminado la relación Pekerman-FBF y Jorge Jiménez de buena manera, que el problema había sido con un miembro de su cuerpo técnico, con un tema de auditoría, pero la realidad al final fue otra. José Pekerman terminó demandando a la Federación Venezolana de Fútbol por algo más, un poco más de 2.8 millones de dólares por un tema de incumplimiento del de un contrato. acuerdo de Ujú. pago que se iba a dar de forma fraccionada. Dice la denuncia donde se mostró el documento y ya pude investigar y ese documento no es forjado, fue real. Y tan real fue que la federación hasta el sol de hoy no ha dicho nada. O sea, no dijo de que es mentira, que es falso, que es una irresponsabilidad lo que se comunicó, ¿no? En primera resolución, la FIFA aprobó la demanda, ganó la demanda, Pekerman, y bueno, aquí le han pintado la cara completamente a Jorge Jiménez, porque él había dicho que todo con Pekerman, que por favor, que no lo mencionaran, que él no tenía ningún tipo de ¿cómo diría?, de relación con esta irregularidad. Y bueno, en buena forma nada, porque al final terminó demandándolo. Sí, Tommy. Y a ver, se había hablado mucho también de la gente de Pekerman, se había hablado mucho de que más bien había sido una falta de profesionalismo del profesor y de su agente en cuanto al periodo que estuvieron en la selección nacional. Y hasta la fecha, porque todavía estamos esperando, no hemos escuchado, como tú dices, nada al respecto. No se ha manifestado la federación, no hemos escuchado en qué quedó todo esto, pero ya escuchamos, obviamente, o ya vimos la demanda de José. Y bueno, y aparte, si nos vamos a la historia o a la historia reciente, la segunda demanda por incumplimiento de contrato, si nos vamos con Peseiro, porque José Peseiro también tuvo un caso similar, ya se le pagó, tengo entendido, al profesor Peseiro, pero bueno, una tras otra, ¿no? En este caso con el tema de los contratos y con el tema de los entrenadores en Venezuela, y es lamentable porque de verdad que no queda bien parada la imagen de la federación. Sí, sí, coincidimos plenamente. A mí me da risa porque en esa edición que habíamos grabado de Enlace Vino Tinto, tú mencionaste, bueno, yo quiero creer que en los próximos días va a haber un comunicado denunciando las irregularidades que se presentaron, cosa que era lo lógico. Sí. Y bueno, resulta que No, no, no. nunca llegó ese comunicado e increíblemente llegó primero un comunicado de José Pekerman que de la Federación Venezolana de Fútbol, de Jorge Jiménez y a ver, se manejaron muy mal en la federación. Yo lo dije en su momento, o en ese instante yo lo mencioné. ¿Por qué? Porque ellos en esa rueda de prensa mencionaron que iban a ser meticulosos con las auditorías. Bueno, muchachos, ¿dónde está la meticulosidad si ya han pasado, qué? Alrededor de 11 meses ya de esa irregularidad y hasta el sol de hoy nunca hubo nada. Alrededor de 11 meses, Pedro, eso fue en marzo. Y bueno, ¿qué pasó con la investigación? ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Venezuela se respeta, dijo Jorge Jiménez en esa rueda de prensa, me acuerdo clarito, que yo dije, wow, me estoy sintiendo representado cuando él abrió la rueda de prensa diciendo eso, pero luego no dijo más nada, no, que estamos en investigaciones, entonces allí no quedó muy bien. Son responsables por colocar en el cargo de manager a una persona sin experiencia al respecto. Son responsables en la Federación Venezolana de Fútbol por darle total libertad de hacer y deshacer a esa persona que incumplió, que cayó en irregularidades y pues están pagando las consecuencias, un dolor enorme
para nuestro país que un entrenador que apenas duró pocos meses con Venezuela y resulte que nuestro país le tenga que desembolsar casi 3 millones de dólares. Y Tommy, así como hay que decirlo y reiterarlo, porque lo hemos dicho ya en varios episodios, de que así como se señalan las cosas buenas que se hacen en esta federación, por ejemplo, trabajando las selecciones juveniles, por ejemplo, consiguiendo un amistoso que ya es oficial ante una selección como Italia, que se va a jugar en Miami, así como se señalan esas cosas positivas, este tipo de cosas también hay que señalarlas. Uno no se puede quedar callado, porque la gente puede decir, ah, bueno, pero ¿para qué van a hablar de eso si ya está en el pasado? Señores, esto Pasado. no puede pasar. Esto no puede seguir pasando. Estos temas no pueden quedar así, porque la imagen de la federación, la imagen de la selección nacional también se ve manchada, también queda mal. Así como está lo positivo, así como hay cosas que se hacen muy bien, este tipo de cosas, y recuerdo nuevamente, no solamente Peckerman, recordemos Peseiro, no es que no puede pasar. Y aparte, no escuchamos nada, como dice Tommy. O sea, ¿dónde están las investigaciones? ¿Dónde están las declaraciones? ¿Dónde está ok, espérate, así como Peckerman puso esto, nosotros vamos a poner esto? Y aquí mostramos. Pero no hemos escuchado nada todavía. Sí, Esperemos, quizás después del cuadrangular, que la federación diga algo al respecto. sí, sí. Ha tardado mucho, ¿Sí? pero el hincha tiene una tarea, Pedro. El hincha tiene una tarea en la actualidad dentro de las informaciones de la Selección Nacional de Venezuela y es que ellos deben entender cuando hay una información o una noticia importante en la que ellos tienen que exigir que se den respuestas, porque fíjate, esto de lo de Peckerman hizo bulla por un abogado Ujú. deportivo en Argentina, pero en Venezuela hemos sido pocos los que hemos estado ahondando este tema en redes sociales. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? De que el hincha tiene que estar consciente de, de que ellos tienen que empujar para que se hagan investigaciones porque eh, se tiene que entender las diferencias entre el periodismo institucional y el periodismo independiente. Y pues dentro del periodismo independiente estamos nosotros, Pedro, en el Enlace Vinotinto, y hay que empujar para que se sepa la verdad en todas las cosas, para bien, para mal, no es por un tema de vicio, de tirarle a la federación o tirarle a alguien en particular, no, es simplemente que se tiene que saber la verdad. Esto en otro país sería un escándalo mayúsculo y no ha sido así en Venezuela, no ha sido así en Venezuela y estamos hablando de un caso de corrupción, de un caso de auditoría, de descaro como que lo ocultaron, pero resulta que el investigado terminó denunciándote, o sea, todo al revés, Sí, 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 todo al sí. revés. Es así, y te aseguro que haría más ruido si no se estuviese jugando el preolímpico, pero obviamente las miradas de momento están todas centradas en este torneo. Y también teniendo en cuenta que Venezuela es protagonista, que todavía quedan Sí, 3 partidos por jugar, sí, tal cual, 2 partidos por jugar. sí, es así, Pedro, pero nada cuesta ¿No? Sí, postear sí, una sí. cosa en redes sociales, o sea, Total, total, estoy de acuerdo. y bueno, fíjate que Argentina está en el preolímpico también, y Sí. está vivo, y eso hizo mucha bulla por allá, y quedamos mal, ¿no? Otra vez, de que Venezuela no le cumplieron a Peckerman, porque esa es la información que manejan en Argentina desde que Peckerman se fue. Peckerman se fue por incumplimiento de contrato, imagínate tú. Y pasa esto, y FIFA le da la razón, ya los argentinos no tienen nada que... No, esa es la razón. No Sí, tienen sí, sí, nada que sí. escuchar de esta parte porque ya la FIFA le está dando la razón. Hablo Hmm. desde el punto de vista para los argentinos. O sea, le dieron a la federación y al fútbol venezolano, los argentinos, un baile comunicacional tremendo. Pero bueno, vamos a mejores noticias, Pedro, más agradables. Y sin duda alguna es la de este señor, ¿no? Hmm. El José gran Salomón. Salomón, ya le están apodando el rey Salomón allá en México, en la Liga Mexicana, que después de 4 fechas, Tommy, es el goleador con 4 goles. Un gol en su debut contra Cruz Azul, 2 goles, un doblete contra el Atlas y el último gol que fue contra los Cholos de Tijuana. Para los que no han visto ese gol, los invito a que busquen en YouTube porque sobre todo ese gol demuestra en la gran condición física que está Salomón, porque desde la propia cancha
Él se encarga de robar la pelota, de hacer el recorrido y de terminar definiendo en una gran acción su cuarto gol en el torneo mexicano y es el goleador de la liga. Sí, sí, tal cual. Esto habla de cómo se ha ido el Pachuca beneficiándose de que ya Salo haya llegado a la temporada con la actividad que tuvo en River, algo que no tuvo cuando él llegó a River Plate, que eso era lo que analizábamos nosotros en esos momentos, Pedro, que se criticaba mucho a Salomón Rondón por el bajo rendimiento en River Plate, y aquí en Enlace Vinotinto hicimos siempre la salvedad de que él no había hecho pretemporada, o sea, él recién estaba llegando, que la prueba de fuego para él iba a ser este semestre, el Sí. actual, y bueno, imagínate, se va de River por asuntos familiares, y fíjate cómo empezó. 4 goles en 4 partidos. Esta es una grata noticia para él, para la selección nacional de Venezuela, obviamente para todo el país. Y bueno, esperemos que se mantenga saludable. Salomón Rondón, que bueno, en la edición pasada que pudimos publicar las entrevistas que le hicimos aquí en Dallas, habló de estar ya súper adaptado a México, que ya tiene toda la documentación en regla, cosa que en Argentina le costó un mundo. Y bueno, ya en México apenas en par de semanas ya tenía toda su documentación, la familia está contenta de estar en ese país y pues, bueno, fue una decisión complicada en su momento para él, pero que de buenas a primeras, al menos en estos primeros meses, eh, le ha dado la razón, ¿no? En la decisión tomada. Y una de las declaraciones que también me llamó mucho la atención fue la que tú pudiste obtener con Guillermo Almada, el técnico del Pachuca, donde él dijo, los grandes futbolistas se adaptan a los sistemas muy rápidamente. Y Salomón lo está demostrando, porque no ha sido así como está la adaptación extra deportiva, extra cancha, ya en lo futbolístico, Salomón se ha plasmado como el delantero fijo de este equipo y lo está haciendo de una gran manera. Sí, sí, tal cual. Y bueno, y otro que a nosotros nos tenía bastante preocupado, Pedro, porque no conseguía equipo o estaba sin equipo por unos cuantos Mm. meses y ya finalmente se pudo resolver esta situación, es Joseph Martínez, quien finalmente va a jugar en el equipo canadiense, en Montreal, ¿no, Pedro? Así es, se queda aquí en la Major League Soccer, venía del Inter Miami. Incluso habían reportes que lo daban o lo vinculaban con el Vélez Sarsfield argentino, pero terminó obviamente optando por permanecer en el fútbol profesional de Estados Unidos, una liga que le ha sentado muy bien a Joseph y que esperemos obviamente sea un resurgir para él, considerando que en su última etapa el Inter Miami no fue quizás la mejor. Pero bueno, obviamente todavía mucho fútbol por dar para Joseph Martínez y esperemos que obviamente pueda hacerlo bien aquí en la MLS ahora en esta etapa con el Montreal. Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, Pedro, ya para terminar, mencionar que continúa el Girona en España peleando con el Real Madrid. Es cierto que el Madrid es el líder en la actualidad, pero el Girona sigue allí peleando por la tabla, apenas a 2 puntos. Empataron en su último partido, pero el Madrid también empató en el derby madrileño y también, wow, me llega obviamente a la memoria el reconocer el gran trabajo que está haciendo Aramburu con el Real Sociedad en España. Wow, de verdad que me tiene bastante sorprendido, para bien, una grata noticia para el Bocha Batista dentro de la última línea de la selección nacional de Venezuela. Y bueno, es esto parte de la actualidad de los futbolistas venezolanos en el exterior, obviamente también de este muchacho Kevin Andrade en el Fortaleza de Brasil, que más adelante en otra edición vamos a profundizar sobre este muchacho y intentar hacer contacto con él para ver si también lo podemos tener acá como invitado. Bueno, Pedro, un gran abrazo y en los próximos días estaremos con una nueva edición de Enlace Vinotinto, ¿no? Así es, como siempre, muchísimas gracias a todos los que se conectan. Suscríbanse nuevamente a este canal y ahí estaremos.